En este video lo que vamos a ver es, dentro del modelo de regresión que introdujimos en el video anterior, vamos a ver lo que es todo inferencia sobre los parámetros, ¿sí? Sobre el beta 0 y el beta 1 en principio. Entonces repasemos un poquitito. El modelo que teníamos estaba dado por la relación esta de acá, donde las i sub i eran variables aleatorias y estaban relacionadas con las xy que estaban fijas mediante este modelo de regresión lineal simple, donde la parte aleatoria eran estos errores y beta 0 y beta 1 eran parámetros fijos. Recordemos que las hipótesis que le habíamos pedido a estos errores era que fuesen variables aleatorias independientes entre sí, con esperanza cero y varianza constante, ¿sí? Bien, ahora cuando queremos hacer inferencias sobre los parámetros, con inferencias nos estamos refiriendo a hacer, por ejemplo, construir intervalos de confianza o hacer test de hipótesis sobre ellos. Lo que vamos a necesitar agregarle es la hipótesis de normalidad, ¿sí? Esta hipótesis es estrictamente necesaria para cuando queremos hacer inferencia, ¿sí? Sobre beta 0 y beta 1 en este caso. Entonces, en definitiva, ¿con qué parámetros va a ser esto? Bueno, los que tenía antes, ¿no? Va a ser normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Pero lo que le estamos entonces agregando es la hipótesis de normalidad. Entonces, bajo estas hipótesis, si nosotros queremos construir o hacer, un intervalo de confianza o luego hacer test de hipótesis para la pendiente, este es el pivote correspondiente y su distribución es student con n-2 grados de libertad. Entonces así, si uno quisiera construir el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para la pendiente, nos quedaría de la forma, va a estar centrado en el estimador y el valor crítico correspondiente a alfa sobre 2 con n-2 grados de libertad de la student, por lo que está en el denominador, SR dividido el SXX, ¿sí? Bien, si uno quisiera hacer un test de hipótesis y tuviese entonces la hipótesis nula de que la pendiente es igual a cierto valor contra la alternativa que podría, las distintas alternativas que podrían ser beta 1 mayor a SB, o beta 1 menor a ese valor B, o simplemente beta 1 distinto de ese valor B. Entonces, ¿cuál es el cambio? Bueno, en el pivote reemplazamos por el valor que toma bajo la hipótesis nula y le agregamos la leyenda bajo la hipótesis nula al estadístico, a la distribución del estadístico de prueba, ¿sí? Eso como lo veníamos trabajando antes. Si nosotros quisiéramos hacer inferencias sobre la ordenada al origen sobre beta 0, el pivote correspondiente sería este, ¿sí? También tiene distribución student con n-2 grados de libertad, ¿sí? La distribución es la misma tanto para beta 0 como para beta 1. ¿Cuál es el inconveniente que tiene la ordenada? Fíjense que el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para esta ordenada sería de la forma beta 0 sombrero más menos, o sea, un extremo y el otro, el valor crítico correspondiente a alfa sobre 2 y n-2 grado de libertad por el SR y toda esta raíz, ¿sí? 1 sobre n más el x raya al cuadrado, el promedio dividido el SXX. Entonces, fíjense que a diferencia del anterior, este intervalo de confianza queda dependiendo, o sea, su longitud en definitiva está dependiendo del este x raya, ¿sí? Entonces, si el x raya fuese grande, la longitud de este intervalo sería grande también y por lo tanto el intervalo poco preciso, ¿sí? Entonces, es un problema para la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, en general, el mayor interés lo va a tener dado en la pendiente y particularmente lo que le va a interesar es si la pendiente es distinta de 0 o no. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros tenemos una relación así, ¿sí?
la pendiente en este caso es positiva. Si nosotros tuviéramos una relación en este sentido, más así, la pendiente sería negativa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si esta pendiente, si los puntos tuvieran algo así, ¿no? ¿Cuál sería la mejor recta que ajusta estos puntos? Esta, o sea, la constante, o sea, con pendiente. Estas rectas así tienen pendiente 0, ¿sí? Entonces quiere decir que no habría relación lineal entre las dos variables. O sea, si la mejor recta que ajusta es una horizontal, o sea, con pendiente 0, no habría relación entre las dos variables. Al moverse una, la otra queda constante, ¿sí? Por eso, en general, a lo que a nosotros nos va a interesar es testear si la pendiente es igual a 0 contra alguna de las posibles alternativas. Entonces, veamos un ejemplo que sería la continuación de el que trabajamos en el primer video de regresión lineal, en el cual les recuerdo así, veníamos trabajando con se habían testeado a distintas temperaturas el de almacenamiento, se había testeado la potencia del antibiótico, ¿sí? Entonces este era el resumen de los datos. Y vamos a suponer ahora que nos interesa saber si hay evidencia suficiente para afirmar que la pendiente del modelo es negativa, ¿sí? Recordemos que este era el resumen, acá teníamos el resumen de los datos y habíamos modelizado el problema y habíamos hallado la estimación para beta 1 y para beta 0 y habíamos obtenido la recta de regresión, ¿sí? Entonces, nosotros acá observamos que la pendiente es negativa, pero lo que nosotros queremos ahora saber es si hay evidencia suficiente para poder afirmar, o sea, si estadísticamente eso es significativamente negativo. O dicho de otro modo, lo que se podría preguntar acá es si hay evidencia de que un aumento en la temperatura disminuye la potencia del antibiótico, ¿sí? Sería otra forma de estar preguntando si la pendiente de esta relación es negativa o no, ¿sí? Bien, entonces, a las hipótesis que nosotros teníamos antes, ¿sí? Que recuerden, habíamos dicho que los errores eran variables aleatorias independientes entre sí, con esperanza 0 y varianza constante, le vamos a tener que agregar, ¿sí? Vamos a tener que pedirle que estos errores ahora sean normales, ¿sí? Para poder hacer inferencias sobre la pendiente, vamos a tener que pedir que estos errores tengan distribución normal, varianza así. O sea, esta es una hipótesis agregada, agregamos a las anteriores, ¿sí? O sea, a todas las hipótesis que teníamos del modelo ya, le agregamos la hipótesis de normalidad. Entonces, ahora planteamos cuáles serían nuestras hipótesis. Bueno, la hipótesis nula sería que beta 1 sea, o sea, la pendiente sea igual a 0 contra la alternativa de lo que nosotros queremos probar. ¿Qué queremos probar? Que esta pendiente es menor que 0, negativa, ¿sí? Entonces, este es un test unilateral de cola inferior, ¿sí? Rechazo para los pequeños. Y el estadístico de prueba correspondiente sería este de acá, donde nosotros estamos reemplazando el valor de beta 1 por el que toma bajo la hipótesis nula y estamos agregando la leyenda bajo H0. Entonces, al ser nuestro test un test unilateral de cola inferior, vamos a rechazar si el valor observado del estadístico de prueba es menor al valor crítico correspondiente, ¿sí? Buscamos el que corresponde a los 10 grados de libertad y alfa 0,05 y ese valor es 1,8125. Entonces rechazo para los menores que menos 1,8125. Bien, entonces
Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es evaluar nuestro estadístico de prueba en los valores que observamos y ver si cumple, si cae o no en la zona de rechazo. Ahora bien, el beta 1 estimado ya lo teníamos calculado. El SXX nos lo daban como dato, así que simplemente nos falta calcular el SR. Entonces solo nos queda calcular el SR, ¿sí? Que recordemos, el SR se calculaba como la suma de los residuos cuadrados dividido en n-2, ¿sí? Ya habíamos calculado nosotros antes el SRR y nos había dado 134,50. Y entonces, bueno, reemplazamos acá el numerador por el 134,50 y el n-2 son, n era 12, menos 2 nos queda 10, ¿sí? De ahí es de donde salen estos 10 grados de libertad también. Hacemos el cálculo y nos da 3,6674. Entonces, lo que nos queda es evaluar el estadístico de prueba en todos nuestros datos y ver si cae o no dentro de la zona de rechazo. Entonces, evaluamos el estadístico de prueba en todos los valores, el beta 1 que teníamos, el SR que acabamos de calcular y el SXX que nos daban como dato, y obtenemos un valor muy pequeño, menos 7,2234. Entonces, claramente ese valor cae dentro de la zona de rechazo, es menor que menos 1,8125 y por lo tanto nosotros vamos a poder rechazar la hipótesis nula con un nivel de 0,05, ¿sí? Y finalmente, no olvidemos que tenemos que dar la respuesta siempre en función de lo que se nos pregunta. Y entonces vamos a poder contestar que tenemos evidencia suficiente para afirmar con un nivel de 0,05 que la pendiente es negativa, ¿sí? Bien, entonces en un próximo video lo que vamos a trabajar son con intervalos de confianza para la respuesta media o de predicción para la respuesta.